Tuvieron 100 billones de oportunidades y maneras de evitar lo de hoy, pero decidieron derramar mi sangre, me acorralaron y solo me dejaron una opción. La decisión fue de ustedes. Según la UNESCO, la violencia y el acoso escolar son un problema a nivel mundial. 1 de cada 3 niños es víctima de bullying según las estadísticas. Y si esto no les asusta en lo más mínimo, el 60% de los suicidios infantiles y adolescentes son gracias al bullying. Al estar investigando un poco sobre esto me topé con algunos casos terroríficos que van desde una niña de 11 años que se suicidó gracias a que sentía ese acoso por sus compañeros, hasta niños envenenados e inclusive a un niño al que le mutilaron sus genitales, niños más grandes que él, un niño de 7 años. Y en este caso los culpables no recibieron ninguna clase de castigo, ni por parte de la escuela ni por parte de la ley. La historia de la que vamos a hablar hoy se suscitó el 16 de abril del 2007 en la Universidad Estatal de Virginia Tech, en Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. En este incidente hubo 33 personas muertas, entre ellas el autor de este crimen, de esta matanza. Pero hoy no vamos a ahondar mucho sobre este tema, no voy a enfocarme en la matanza en sí, que por cierto cabe mencionar que fue de las crisis más fuertes en cuanto a violencia escolar en toda la historia de Estados Unidos. El autor de esto se llamó Chu Shun-Hui, de 23 años en el momento que llevó a cabo esta tragedia. Él llegó a los Estados Unidos desde los 4 años de edad, y la razón por la que él hizo esta matanza fue precisamente porque él fue víctima de bullying, y esta fue su forma de vengarse. Él sufrió bullying desde que llegó a Estados Unidos a la edad de 4 años, y las razones por las cuales sufrió el bullying fue gracias a su nacionalidad, ya que era coreano, y su mala pronunciación del idioma inglés. Él mismo, antes de llevar a cabo la matanza, se grabó en diferentes videos y tomó diferentes fotografías en las que hizo un registro explicando el porqué de lo que estaba a punto de realizar. Entre todo ese registro de información y de documentos quedó una carta que él mismo escribió y la envió a un noticiero para que la hicieran pública. Y es precisamente esa carta la que vamos a discutir hoy. Y por cuestiones de lenguaje y demás, no voy a darle lectura a toda la carta, pero como quiera se la vamos a anexar aquí abajo en la caja de descripción para que ustedes la puedan leer detenidamente si es su interés. Pero solamente vamos a leer algunas pequeñas partes de este documento, que es bastante fuerte, sobre un joven que fue víctima de bullying y terminó vengándose de sus agresores, y no solo de sus agresores, en una matanza inimaginable, en una matanza terrible, un suceso muy, muy lamentable. Tuvieron 100 billones de oportunidades y maneras de evitar lo de hoy, pero decidieron derramar mi sangre, me acorralaron y solo me dejaron una opción. La decisión fue de ustedes. Ahora tienen sangre en sus manos que nunca se va a lavar, apóstoles del pecado. Felicitaciones, han conseguido extinguir mi vida. Vandalizar mi corazón no fue suficiente para ustedes. Violar mi alma no fue suficiente para ustedes. Cometer sodomía emocional en mí no fue suficiente para ustedes. Cada segundo desperdiciado en su anhelado hedonismo y sadismo amenazante pudo haber sido usado para prevenir lo de hoy. Pregúntense a sí mismos, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Todos estos meses, horas, segundos. Si tan solo pudieran haber sido las víctimas de sus crímenes, si tan solo pudieran ser la víctima. Yo fui víctima de bullying durante 7 años, y al leer esta carta, de hecho, me siento completamente identificada con respecto a su dolor, con respecto a la injusticia que él sentía, a su angustia. Inclusive entiendo por completo la soledad con la que expresa sus palabras. Es precisamente por esto que Cho escribe esta carta, ya que él sabía que muchas personas nos íbamos a sentir identificadas con el dolor que él cargó. Tú no estás solo. Si crees que eres el único que sufre, si crees que
¿Crees que nadie va a comprender el nivel de dolor que tú estás cargando? Déjame te digo que habemos muchas personas que tuvimos que lidiar con eso, y por misericordia del cielo y de Dios es que hoy estamos aquí y hemos superado las cosas y estamos saliendo adelante. No obstante, necesito que entiendas algo por la parte empática. Si tú eres una víctima de bullying o tienes a alguien cercano que es víctima de bullying, necesitas hacerle entender que no estás solo, que hay muchas personas lamentablemente que hemos pasado por este tipo de cosas, que podemos comprender su dolor. Yo lo sabía y es por eso que él dejó esta carta, porque él quería impactar de una manera muy distinta a la sociedad, y vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Pero antes les quiero mencionar sobre un personaje que está en la Biblia, que sufrió un acoso, un abuso y una tortura increíble a lo largo de muchos años. Este hombre se llamaba David. Él fue perseguido por un hombre que le tenía muchísima envidia y lamentablemente era un hombre con muchísimo poder. Quiero darle lectura solamente a un pedacito de lo que David expresó en uno de sus salmos hacia Dios. No permitas que estos enemigos mentirosos sigan burlándose de mí. No dejes que me ataquen sin motivo. Me odian y hacen planes en secreto, pero no se quedarán sin castigo. Ellos hablan de paz, pero en realidad están maquinando planes para atacar al pueblo. De su boca salen falsas acusaciones. Dicen, lo vimos hacer esto o lo otro. Señor, tú sabes la verdad. No sigas callado. Señor mío, no me abandones. Dios mío, despierta. Levántate y haz algo por mí. Señor mío, defiéndeme. Señor, mi Dios, júzgame según tu justicia para que dejen de burlarse de mí. No los dejes salirse con la suya. No permitas que digan que me destruyeron. Si quieres ver cómo termina esta parte de David, me gustaría mucho que te quedaras hasta el final del video para que pudieras descubrir lo bien que le fue después. En la Biblia hay montones de personajes con los que nos podemos identificar con respecto al sufrimiento, a la injusticia y el dolor. Y creo que el principal símbolo de toda la Biblia que podemos usar como eso es el mismo Jesucristo. Y es increíble, pero Cho se sentía completamente identificado con la figura de Jesús en cuanto a la injusticia que sufrió, en cuanto a la compasión que él daba y el dolor que recibía a cambio. Voy a darle lectura al siguiente párrafo, es el párrafo número 7 de la carta de Cho, y decía de la siguiente manera: para ustedes, snobs sádicos, puedo ser no más que excremento de perro. Han vandalizado mi corazón, violado mi alma e incendiado mi conciencia una y otra vez. Pensaron que era una patética y vacía vida la que estaban extinguiendo. Gracias a ustedes yo morí, como Jesucristo, para inspirar generaciones de gente débil e indefensa, mis hermanos, hermanas e hijos que ustedes fastidian. Como Moisés, abrí el mar y guié a mi gente, los débiles, los indefensos y los niños inocentes de todas las edades que fastidiaron y siempre intentan fastidiar a la libertad eterna. Gracias a ustedes, pecadores, derramadores de sangre, puse el ejemplo del siglo para que mis hijos lo sigan. Debo confesarles que el leer esa parte de la carta causó mucho dolor en mi corazón. Como pueden ver, yo veía a Jesús como una figura de injusticia y él mismo se representó como Jesús, tratando de hacerse ver a sí mismo como no solamente una figura de injusticia, sino un símbolo que significa algo, que representa a ciertas personas. Él decía que él iba a ser un representante de los débiles, de los niños, de los desamparados y demás. Esta parte, les digo, realmente lastimó mi corazón, porque les puedo asegurar que el 90% de lo que a mí me mantuvo firme en esa crisis que sufrí durante 7 años fue precisamente que desde pequeña me enseñaron que existía Dios y que yo podía hablar con Él cuando yo quisiera, en el lugar que yo quisiera, y que Él iba a estar conmigo escuchándome. Entonces yo desde muy pequeña sabía que si iba y me escondía en un lugar para que nadie me encontrara y nadie me hiciera daño y me ponía a hablar con Dios, Él me estaba escuchando. Recuerdo cuando tenía 5 años de edad, estaba en un kinder, y la maestra que tenía era una persona sumamente violenta. Ella constantemente me jalaba el cabello, me lastimaba, me pellizcaba, lo que ustedes quieran, y no solo a mí, inclusive a unos otros niños. Y en una ocasión estaba lastimando a uno de mis compañeros, y lo estaba lastimando de una manera terrible. Les digo, yo era una niña, tenía aproximadamente 5 años, y
Cuando yo intenté intervenir solamente para que lo dejara en paz y le dije, ya está bien, ya deje de lastimarlo, esta mujer, recuerdo, me tomó del brazo, me empezó a gritar mil y un cosas, me arrastró y me encerró en un archivero, en un locker. Me encerró ahí por horas. Obviamente estaba oscuro, no cabía muy bien. Recuerdo que tenía que abrazar mis rodillas para poder caber en ese espacio. Y yo no paraba de llorar y no podía hablar ni nada porque ella me decía que me callara. Pero cuando escuché que salieron al descanso, me puse a hablar con Dios. En mi mente solamente estaba hablando con Dios a mis 5 años de edad. Y recuerdo que solamente le decía, por favor, quédate conmigo, no me dejes sola, no me dejes sola. Y les puedo asegurar que en esos momentos pude sobrellevar todo ese tipo de traumas, ya inclusive más adelante, gracias a que, a pesar de que estaba sola, no me sentía sola, no me sentía aislada, no me sentía en soledad absoluta. Tiempo después, por algunas cuestiones que sucedieron en mi vida ya de adulta, tuve que ser internada en el hospital, y una noticia muy dura que me dieron, que los doctores mismos me dieron espacio y me dejaron llorar a solas. Me cerraron las cortinas, cerraron todo y me dijeron, te vamos a dejar un tiempo para que puedas llorar y puedas tratar con esto sola, ¿no? Me dejan el espacio y yo recuerdo que empiezo a llorar, no dejaban que nadie entrara a verme, entonces yo no podía llorar con mi mamá o con mi pareja y demás. Y recuerdo que estaba yo llorando y recordé completamente a la niña de 5 años encerrada en ese locker oscuro. Y comencé a llorar recordando que aún hace 16 años atrás yo estaba encerrada llorando, hablando con Dios, y en ese mismo lugar, teniendo un trauma también muy fuerte, estaba igualmente encerrada, llorando, hablando con Dios, y de la misma manera no me sentía sola. Yo no tenía eso. Eso es bastante lamentable. Una de las cosas con las que más me ayudó mi relación con Dios fue precisamente tener la fuerza para perdonar a mis agresores, para poder sanar esas heridas que habían dejado todos ellos. En el caso de Cho, no. Y Cho se fue directamente a la venganza. Debo aclararles algo. Los especialistas aseguran que Cho tenía problemas de psicopatía. Aunque algunas actitudes de Cho no, para mí muy personalmente, no representan a una actitud psicópata. Lamentablemente la sociedad es experta en la hipocresía y se encargan por completo de limpiar superficialmente cosas que son mucho más sucias y están mucho más podridas por dentro. El caso de Cho para mí personalmente fue así. Un psicópata difícilmente se suicida. Yo no he escuchado de ningún psicópata que se suicide, menos un psicópata famoso, porque ellos, según lo que he estudiado, son personas con tanto ego que ellos les gusta saber y tener la satisfacción de que las personas sepan lo que ellos hicieron, las matanzas, esto, lo otro. Cho no. Cho, terminando de hacer lo que hizo, se quitó la vida. Otro de los aspectos, y creo que este es de los más fuertes, es que en la carta repite una y otra vez que él no quería hacerlo. Los psicópatas no tienen empatía, los psicópatas no tienen un sentido de remordimiento. Cho lo tenía, Cho sabía que lo que estaba haciendo no estaba correcto y él se sentía mal de morir de esa manera, y él constantemente decía, pero ustedes me obligaron a hacer esto, yo no quería hacer esto, yo no quería morir así. Y podemos ver muchas expresiones de este tipo a lo largo de toda la carta. Personalmente no veo que Cho haya matado o haya hecho esa hazaña por psicópata o por loco. Yo lo que puedo ver en esta carta, en toda la carta completa, es a un hombre sin esperanza, es a un hombre totalmente desilusionado de la vida, es a un hombre que ya no le halló sentido a su existencia, y antes de quitarse la vida planeó que si se iba a quitar la vida a causa de ellos, pues mínimo que las personas que le hicieron daño sufrieran un poquito por eso, por su vida. Es muy diferente el verlo de esta manera, al verlo como que es el loquito que fue y mató todo nada más porque lo disfrutó. En toda la carta Cho mismo indica que él no lo disfrutaba, que él no quería hacerlo.
que lo hacía, e inclusive él mismo lo dijo: yo quiero convertirme en un símbolo para los débiles, para que los que son lastimados como yo he sido lastimado por tantos años se den cuenta que pueden levantarse y pueden pelear. Y entonces él quiso justificar su muerte, convenciéndose a sí mismo de que iba a valer la pena esa batalla. Y la parte más triste de todo esto es que no fue así. Yo sé que muchos de los que están viendo este video ni siquiera tenían idea de este suceso que les estoy contando, del 2007 en Virginia Tech. ¿Por qué? Porque simplemente aislaron el caso, lo trataron como un loquito, cerraron el folder y fingieron que nunca pasó, cuando realmente había una razón profunda debajo de todo eso, y era el abuso, el bullying que él sufría y que sufrió durante muchísimos años. No era cualquier cosa lo que acababa de pasar, era para que pusieran atención. Se pueden imaginar, hace unos momentos les dije que 1 de cada 3 niños es víctima de bullying. Imagínense que el 20% de los niños víctimas de bullying tome una actitud como la de Cho. Estamos hablando de que habría matanzas masivas en todo el mundo, constantemente, por causa del bullying, que es algo que podemos trabajar en lo que podemos trabajar. Es bastante lamentable. Personalmente yo lo sé y lo he tenido claro muchos años y trato de que no me afecte, pero realmente la sociedad es experta en fingir que todo está bien cuando no lo está. No importa que inclusive el mismo Cho haya dejado escritos, videos y fotos, nadie le puso atención al tema del bullying. Todos lo relacionaron con que él estaba loco, lo aislaron y cerraron el caso. Y eso es bastante lamentable, porque el bullying es un problema social que nos compete a todos, a los que son víctimas, a los que son abusadores y sobre todo, aunque no lo crean, a los que son testigos y han sido testigos de este tipo de crímenes. Si alguien que es víctima de bullying está viendo este video y en algún momento llegó a tener algún pensamiento de suicidio o inclusive de vengarse contra los que le han hecho daño, déjame te digo que el caso de Cho es el perfecto ejemplo para hacerte ver que eso no resulta nada bien, que eso no te va a traer nada bueno y que no va a impactar, que la gente lo va a olvidar, va a cerrar el folder y se va a olvidar de tu vida. Necesito que entiendas que hay esperanza, que tu vida es importante, que tú vales. Puedes dejar que te quiten tu dinero, puedes inclusive no poder evitar que lastimen a veces tu cuerpo o inclusive tu reputación, pero hay algo que sí puedes evitar, y es que te destruyan por completo. Puedes evitar que destruyan tu corazón y que destruyan tu mente. Debes entender que eres una persona importante, eres una persona valiosa. Hay un pasaje que me fascina, que Jesús mismo lo dijo de sus labios en Mateo 5:6, y dijo: bienaventurados, sería como decir muchas veces bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús mismo nos está diciendo: si tú quieres justicia, entrégame eso a mí y yo me voy a hacer cargo, porque yo soy Dios. A mí no se me pasan por alto esas cosas. Sí, la sociedad puede encubrirlo, la sociedad puede fingir que no está pasando, los papás pueden fingir que sus hijos son unos santos y no le hacen daño a nadie cuando están lastimando y hiriendo personas, pero Dios no pasa esas cosas por alto. Él todo lo ve y Él nos promete justicia. El punto es aquí que la parte que nos corresponde a nosotros es ceder, es creer que Él algún día va a hacer justicia contra esas personas que nos han hecho tanto daño. Yo te puedo asegurar, lamentablemente a lo mejor no es el momento, pero tengo muchísimas anécdotas de personas que han intentado destruir mi vida y cómo Dios las ha humillado sin que yo mueva un solo dedo, sin que yo tenga que ensuciarme las manos en lo más mínimo, sin que yo tenga que defenderme. David, como muchos de nosotros, tenía más de un enemigo. En este caso les quiero leer solamente un pedacito de historia de uno de los enemigos de David. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo, Nabal era uno de los que lo lastimaban y demás: alabado sea el Señor, Nabal me trató mal, pero él me ha hecho justicia. El Señor me impidió hacer el mal
y ha hecho morir a Nabal por el mal que me hizo. Entonces David le envió un mensaje a Abigail pidiéndole que se casara con él. Hoy quiero decirte algo que me hubiera encantado que me hubieran dicho cuando yo estaba pasando por eso. Y es solamente una pequeña frase y es: va a acabar. ¿Escuchaste bien? Va a acabar. Tarde que temprano va a acabar. El bullying no es para siempre. El abuso no es para siempre. Tarde que temprano va a acabar. Quiero decirte para concluir hoy que si te sientes solo, busques ayuda. Sé lo irónico de lo que estoy diciendo, porque muchas veces estamos ahí y sentimos que no podemos confiar en absolutamente nadie. Pero si realmente no encuentras a nadie en tu entorno cercano para que te ayude, para que esté contigo, con todo el amor del mundo te lo digo, búscanos a nosotros. Búscanos en nuestras redes sociales. Voy a tratar de dejar un link de alguna cuenta personal mía aquí abajo, por si necesitas hablar con alguien con todo el gusto y el amor del mundo. Voy a hablar contigo y me gustaría mucho que sepas esto: no estás solo. No tienes por qué estar solo. Este video lo quiero cerrar diciendo solamente esto: a las víctimas, a quienes han sufrido, a quienes están sufriendo, va a acabar. Y si buscas la forma correcta, lo vas a superar y vas a salir adelante, y verás que vas a ser más fuerte que nunca, y que ese dolor que intentó destruirte hoy te va a hacer más fuerte. Cree en Dios. Te aseguro que jamás vas a volver a sentirte solo en toda tu vida.